Su Mundo TV y la Comunidad Cristiana Internacional presentan Su Mundo en tu Mundo con el pastor Israel Brito. Me acerco porque te necesito, te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado, que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Bendiciones y muy bienvenido seas tú a esta nueva producción, a esta nueva entrega de Su Mundo en tu Mundo. Y hoy queremos seguir hablando de las cosas que Dios hace, cómo Dios se mueve con nosotros los seres humanos. Estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo, en el tiempo del diluvio, y luego que se secó la tierra, y luego que Dios estableció nuevas pautas y entregó a una familia para que administrara toda la nueva creación. Y estamos ahora diciendo, recibiendo la palabra de Dios que le dice a Noé y a su familia: oye, vamos a hacer un contrato, un pacto, un acuerdo de que yo nunca voy a destruir la tierra otra vez con agua. Para que, y tú dices, pero ¿y para qué eso? Porque si tú ves mucha mortandad porque hay un diluvio, cada vez que llueve tú tienes miedo. Si tu problema fue un fuego, yo conocí gente que cuando eran muchachos pasaron por un fuego terrible, murieron algunos familiares, otros se quedaron con vida, y cada vez que hay un fueguito por ahí se ponen nerviosos porque recuerdan eso. Entonces, ahora yo quiero que veamos cuál es el nuevo pacto, cuál es la marca, cuál es la señal que Dios le da a ellos de que Él no va a destruir con agua otra vez a la tierra. Y si van conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 9, los versos 12 al 17, y lee como dice la palabra: esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y con todos los animales, con toda la creación. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los seres vivientes, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todo ser humano y con todo el mundo. Esta es la señal del pacto que yo he establecido con todo ser humano y animal aquí en la tierra. Y así Dios habló a Noé. ¿Qué está diciendo Dios? Te voy a dar una señal. Y la señal va a ser para ti y para mí. ¿Cuál señal? Y Dios utilizó lo que nosotros entendemos. Tú tienes nubes, tú tienes amenaza de agua, y de pronto el sol irradia y se forma un arcoíris. Es lindo, nosotros lo vemos y lo disfrutamos. Y el arcoíris ha servido para muchas cosas, mucha poesía y muchas cosas, hasta para identificar un grupo de personas que tienen una orientación diferente en cuanto a la sexualidad. Pero el arcoíris fue una señal de Dios. Él le dijo a Noé: mi arcoíris, un fenómeno natural que se da en cualquier parte del mundo durante el día, cuando hay un choque entre nubes cargadas de agua, que va a llover, y el sol que le está dando también, se forma un arcoíris. Se formó ayer, se formó hace 200 años, se forma hoy. Y eso él le llamó mi arcoíris, y te va a recordar a ti, le dijo a Noé: cuando tú veas ese arcoíris en el cielo, acuérdate que yo te hice una promesa, que va a llover, pero va a llover para hidratar la tierra.
va a llover porque necesitan que llueva, pero no para destruirlo. Cada vez que él vea el arco iris, acuérdate de mi promesa. Pero Dios entonces dice, la promesa es para mí también. Estoy utilizando y estoy poniendo un fenómeno natural para acordarte a ti y para acordarme a mí de la promesa que yo te hice. ¿Cómo así? Y es que Dios se le olvida. No, pero Dios está diciendo, yo voy a tener también conciencia cuando vea ese arco iris de que yo te prometí a ti algo. Tú vas a tener conciencia y vas a recordar mi promesa y yo voy a recordar la promesa que te hice. En la Biblia siempre hay una expresión que hay que entenderla bien, especialmente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo y le rogaban a Dios que los librara y oraban y hacían cosas y Dios como que no estaba ahí, Dios estaba en otra cosa. Y dice en un momento que se acordó Dios del pacto que había hecho, del compromiso que había hecho con Abraham, Isaac y todos los familiares y predecesores de toda esa familia que estaban ahí. Y se acordó Dios. Dice, ¿y a Dios se le olvidó? No, acordar en ese sentido no quiere decir que a Dios se le olvida, sino que de pronto lo pasa del disco duro de atrás al disco duro de adelante y dice, no, pero espérate. Va a llover, pero acuérdate, Noé y sus descendientes, que no los voy a destruir con agua. Acuérdame, Señor. Gracias por acordarme, dice Dios así mismo, que no es con agua, que yo hice una promesa. Y dice, el arco iris es señal. ¿Y de qué señal? De la fidelidad de Dios. Óyeme lo que te estoy diciendo. El arco iris que se usa mucho para románticos. Tú estás enamorado de tu novia, anda por ahí, va a llover, te van a escurrir a un sitio, de pronto hay un arco iris. Tú, venga a ver, amor, venga a ver, mira qué lindo se ve el arco iris, mira qué lindo, ay, qué lindo. Está bien, pero la señal no es de eso. Tú la usas para lo que tú quieras. Se usa muchas veces en las escuelas para enseñarle a los niños los colores primarios. Y los colores primarios de la paleta de colores salen del arco iris. Salen de eso que la naturaleza nos da. O como dije hace un tiempo, hoy el arco iris representa un grupo que tiene un punto de vista particular sobre su preferencia sexual. Pero el arco iris originalmente lo que significó fue la fidelidad de Dios. Se puede creer en Dios. Y Él les dijo, mira, cada vez que ustedes lo vean, entre las nubes, acuérdense que yo hice un pacto con ustedes, que yo tengo una alianza con ustedes, que hicimos un contrato entre ustedes y yo, que tienen que ver con mi palabra y con que no los voy a destruir así. Cuando yo veo un arco iris, aunque me guste, parezca lindo, nosotros nos quedamos viendo, hay arco iris que son inmensos. Si tú has estado en una playa y está lloviendo y de pronto sale el sol, tú ves arco iris grandísimos y tú dices, pero ¿qué es? Yo he visto arco iris en varios hemisferios, en varios países, varios continentes, se dan aquí. Yo lo he visto en China, lo he visto en Arabia Saudita, lo he visto en diferentes sitios y tú dices, ¿y qué pasa? Es que es Dios que hizo una promesa que abarca a toda la creación y a toda la humanidad. Y de pronto Dios le dice, para que te acuerdes que yo soy creíble, que yo soy fiel, que tú puedes confiar en la palabra que yo te doy. Y dice, y para acordarme a mí, que entregué una palabra. Y a Dios se le olvida, no, pero Él puso eso para que ellos sepan que Él también está en el trabajo de acordarse de la promesa que hizo. Y las promesas de Dios son firmes porque Dios es incambiable, es inmutable. En la Biblia hay una expresión que le dice a la gente, miren, a ustedes les gusta mucho jurar y ustedes juran por muchísimas cosas. Dice, pero no jures, no jures. No jures por el cielo porque no es tuyo, ese es donde está el trono de Dios. No jures por la tierra porque ese es un banquito que Dios tiene para poner los pies. Es el estrado de sus pies.
No jures por la vida porque no es tuya. No jures por tu propia salud porque tú no puedes ni siquiera aumentar tu tamaño si quisieras. No, tú no tienes la capacidad, porque cuando tú juras por una cosa, tú pones en juego eso por lo que tú juras. ¿Me explico? Hay gente que dice, mira, por la salud de mi madre. Tú estás poniendo en juego la salud de tu madre. Yo te juego por mis hijos. ¿Cómo que tú me juras por tus hijos? Sí, tú estás poniendo en juego a tus hijos que son tuyos, pero son de Dios. Un juramento implica poner en riesgo. Mucha gente en la antigüedad hizo juramentos y se metió en deudas y sus hijos tuvieron que ir como esclavos para cumplir lo que se había endeudado, lo que se debía. Entonces la Biblia dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, sino cuando sea sí, di sí. Y cuando sea no, di no. Lo que pasa es que Dios no sabía que iba a haber un país donde las cosas se decían más o menos. O vamos a ver. Bueno, un chin de sí, porque ese relativismo no está con Dios. Y Él dice, si tú vas a decir una cosa, di que sí. O di que no. Di que no puedes o sí puedo. Di que voy o que no voy. Pero tú y yo sabemos lo que pasa aquí. Mira, yo quiero que tú vengas a tal cosa. Si cuenta con eso, yo voy. Te levanta y dice, yo no voy para allá. Pero no se lo dice al pana porque le da vergüenza y no quiere quedar mal. Sino que espera. El pana te llama, oye, te estoy esperando. Tú me dijiste que venía y tú le dices, voy de camino. O nada más soy yo que he oído eso. Y el tipo está acostado en su casa con los pies para arriba. No va de camino a ningún sitio. Lo que Dios está diciendo es que los juramentos de nosotros los hombres son muy tenues. No siempre son creíbles. No siempre tienen la firmeza de sostenerse sobre el tiempo. Pero los juramentos de Dios son eternos. Los juramentos de Dios son incambiables. Y si Él dijo que no nos va a destruir con un diluvio, apuesta dinero que no nos va a destruir con un diluvio, porque su palabra es fiel y es verdadera. En un momento, en la Biblia aparece la expresión, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, esa no pasará. A veces que tú piensas, bueno, esa es la palabra de Dios en la Biblia. No. En ese contexto de lo que se está hablando no es de la Biblia, se está hablando de la palabra de Dios. O sea, la promesa de Dios. Lo que Dios promete. Se puede acabar el cielo y se puede acabar la tierra, pero lo que Dios promete no dejará de ser. Esa es la base de la fe. Esa es la base de la convicción. Que aunque tú no la ves, tú sabes que está. Aunque estás cansado de esperar, tú sabes que viene. Y aquí Dios hace su primera promesa sagrada a la humanidad y al globo. Crean en mí, voy a mandar siempre que hay lluvia, si se encuentra con el sol, siempre voy a mandar una cosa que nosotros lindamente le llamamos arcoíris. Y cuando lo vean, digan, Dios es fiel. Lo que Él promete, eso va. Lo que Él dijo que iba a hacer, eso va. Y tú dices, bueno, pastor, pero es que hay cosas que quizás Dios me prometió que no me la ha dado. Bueno, yo no sé cómo tú recibiste esa promesa. Pero hay cosas que Dios ha prometido. Dios ha prometido no desampararte. Dice, yo no te desampararé ni te dejaré. Se lo dijo a uno de sus hijos cuando Moisés se había muerto. Y Josué llegó y le dijo a Josué, tú vas a coger lucha, tienes mucho por delante, pero yo te prometo que estaré contigo todos los días de tu vida. Que no te dejaré. Hay otras promesas que Dios hace, que quizás tú la conoces, pero no le has dado la importancia. Dios dice que el que viene a Él
Él no le echa fuera. Dios promete que si confesamos nuestros pecados, sí, lo tuyo y lo mío, te los confesamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos a Él, perdóname, Él nos perdonará. Los judíos tienen una fiesta que se llama Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur celebra el momento cuando los judíos salían de Egipto y en ese momento Dios iba a crear una venganza, se la iba a cobrar con el primogénito de la casa de Egipto, de todas las familias de Egipto, porque no querían dejar salir a su pueblo y habían amenazado de matar a todos los varones y los primogénitos de Israel. Y Dios le dijo, no, yo voy a mandar mi ángel de la muerte. Voy a mandar un ángel cuyo trabajo va a ser tomar el primogénito de Egipto y darle muerte. Y le dijo a los israelitas, pongan ustedes sangre de un sacrificio que van a hacer, de un macho cabrío, en los dinteles y en los laterales de la puerta. Y cuando el ángel vaya pasando, sabrá que no puede pasar por ahí. Eso le llaman Pascua o Passover, que significa voy a pasar por encima de la casa de ustedes y no habrá mortandad. Una promesa que Dios le hace al pueblo en esclavitud. Y de pronto empieza la matanza, empiezan a morir primogénitos. Y cuando de pronto el ángel pasa por esta casa, dice, no, aquí hay gente que son del pacto con Dios. Mira la señal. El problema no era la sangre de la señal, sino lo que significaba. Y ellos no murieron. Y estaban guardados en sus casas, con gritos alrededor de ellos, de casas donde había mortandad. Y ellos no perecieron. Porque Dios prometió que su sangre de aquel entonces y la sangre de Dios de hoy, que es la sangre de Jesucristo, tipificada en su sacrificio. Sangre que nos hace hijos de Él por la fe. Esa sangre nos libra de todo mal. Dios te ha hecho promesa entonces de que si tú vienes a Él, pides perdón. Oye lo que dice, la sangre de Cristo, que hace mucho que cayó, pero lo que eso representa, el valor histórico y eterno que eso tiene, te libra de todo pecado. Y de Jesucristo se sabe que al derramar su sangre trajo salvación a todo el que creyere. La salvación fue establecida, pero tú tienes que decidir creer. Y si tú crees y vienes a Jesucristo, Dios te promete que te va a aceptar, que no te va a echar fuera. Así son los pactos con Dios. Y tú dices, bueno, pero tú haces pacto con Dios, tú no haces pacto con Dios. Cuando teníamos al principio del COVID, todo el mundo estaba en Dios, porque veíamos la mortandad alrededor de nosotros. Veíamos gente nuestra alrededor, hubieron sitios donde no sabían cómo almacenar a los fallecidos. Estábamos en tiempo de mortandad. Todo el mundo estaba mirando para el cielo y diciendo, Padre, si tú me sacas de esta, yo te prometo. Pero nosotros no prometemos como Dios, porque a nosotros nos gusta jurar por cosas que no son nuestras. Dios promete porque Él tiene la capacidad de sostener esa promesa en tiempo y espacio. Cuando tú ves un arco iris en el cielo, tírale foto, es bonito, hazte una caricatura con eso, pero que no se te olvide pensar en lo más importante. Representa la señal que Dios dejó, establecida en la naturaleza. Después de la mortandad de todo lo creado, y para que los sobrevivientes la vieran y se recordaran de que Dios es fiel. Se puede confiar en Dios, se puede creer en sus promesas, se puede creer en Dios. Y dice, bueno, pero eso es el Padre. No, eso es Dios. Y Dios tiene un hijo de su ADN, Jesucristo, que ha dicho que el que viene a Él, Él no le echa fuera, que ha dicho
que si tus pecados, que si vinieras a Él, Él iba a hacer cosas que tú necesitas. Que ha dicho que si me buscas, me vas a encontrar. Que si me llamas, te voy a contestar. Que si me toca la puerta, te voy a abrir. Es más, en el Nuevo Testamento, Jesucristo y el apóstol Pablo han dicho cosas que van más allá. Dice, si no tienes entendimiento y ni siquiera sabes cómo pedir, si te falta la capacidad para entender cómo abordarme, pídeme y yo te voy a dar capacidad, entendimiento para que podamos conversar. Esas son promesas tipo arcoíris que Dios ha establecido para todo aquel que cree. ¿Y por qué todo aquel que cree? Oye lo que dice Juan 3:16 y 17, que Dios te amó a ti en tal magnitud que envió a su Hijo Jesús para que si tú crees en Él, no te pierdas, no te mueras sin salvación, sino que tengas vida eterna. Y nos paramos ahí, pero hay otro verso que dice, porque Dios no envió a su Hijo a la sociedad, a la tierra, para juzgarnos. O va a haber un juicio, pero la razón por la cual Él vino no era para enjuiciarnos, sino para salvarnos. En consecuencia, tu acercamiento al mundo de Dios comienza pidiéndole a ese Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que te ayude, viniendo a Jesucristo, pidiéndole perdón y haciendo un compromiso con Él. Y su garantía está que si así haces, Él te perdona, Él te inscribe y te hace miembro de su familia. ¿Tú no quieres hacer eso? Yo quiero que oremos pidiéndole a Dios que nos ayude y que tú le digas, Señor, yo en este momento quiero ser parte de tu familia. Yo reconozco que te necesito. Yo quiero tu perdón. Yo sé que tú eres fiel, incambiable. Y yo te pido que me perdones, que me anexes a tu familia y que me ayudes a vivir una vida que te agrade a ti. Gracias, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú entiendas que el que así ora está comprometiendo al Dios del cielo a acercarse y estar en tu mundo desde su mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Me acerco porque te necesito. Yo te busco porque quiero más de ti. Yo me acerco, anhelo. Gracias por vivir junto a nosotros esta experiencia. Existimos con el propósito de ser instrumentos de Dios para que tu vida tenga dirección y significado. Puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Somos la Comunidad Cristiana Internacional. Te invitamos a que nos acompañes cada miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la Avenida Independencia número 506, en Gascue. Hasta una próxima entrega de Su Mundo en tu Mundo.